Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que es la columna vertebral de cualquier democracia y para un servidor público es el mapa y la brújula de su día a día, los derechos humanos. Tenemos sobre la mesa un temario muy completo, preparado para la oposición a la Guardia Civil. Así es. Y nuestra misión no es solo repasarlo, sino desmontarlo para entender cómo funciona de verdad. El día a día de un agente es un constante, un acto de equilibrio en la cuerda floja entre garantizar la seguridad y proteger la libertad. Hoy vamos a analizar la gramática de esa cuerda floja, las reglas universales, europeas y españolas que dictan dónde y cómo pisar. Me gusta esa imagen. No es una lista de artículos que memorizar, sino un sistema vivo. Empezaremos por los cimientos. ¿Qué son exactamente estos derechos? Luego veremos cómo nacieron, de las cenizas de la historia, cómo se organizan a nivel mundial y europeo, y finalmente, cómo aterrizan en nuestro propio manual de instrucciones, la Constitución española. Vamos a ello. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico que señala el temario. Los define como derechos inherentes a todos los seres humanos. La palabra clave aquí es inherentes. No son un regalo o una concesión del Estado, preexisten a cualquier ley. Los tienes por el simple hecho de ser una persona. Y el texto subraya una serie de características que son como su ADN, ¿verdad? Son universales, para todos, sin excepción, inalienables, nadie te los puede quitar, y luego menciona dos que me parecen cruciales, indivisibles e interdependientes. O sea que no puedes elegir uno y descartar otro. Están todos conectados. Justo. Y esa conexión es la clave para entender su evolución. Para estudiarlos, el temario usa una clasificación muy útil en generaciones, acuñada por Karel Basak. Pero lo interesante de estas generaciones no es solo la lista, sino que son el reflejo de las grandes luchas sociales de la historia. Cada una responde a una pregunta diferente. A ver, desglosemos eso. ¿Cuál sería la primera? La primera generación, la de los derechos civiles y políticos, nace de la lucha del individuo contra el poder absoluto del rey o del Estado en los siglos XVIII y XIX. Su lema es libertad. La pregunta que responden es ¿cómo me protejo del Estado? Son derechos de no te metas. No te metas. El derecho a la vida, a no ser torturado, a la libertad de expresión, a un juicio justo. La obligación del Estado es principalmente de no hacer, de no interferir. Es el vigilante que tiene que quedarse fuera de tu casa. Entendido. Vale. ¿Y la segunda generación? La segunda surge ya en el siglo XX con la revolución industrial y las enormes desigualdades que creó. Es la lucha del trabajador contra la explotación. Su lema es igualdad. Y aquí la pregunta cambia radicalmente. Ya no es déjame en paz, sino ayúdame a vivir con dignidad. Ah, claro. Son los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la sanidad, a la educación, al trabajo. Aquí el Estado no puede quedarse fuera. Al contrario, tiene que entrar y ayudarte a construir la casa. Son obligaciones de hacer. El cambio de enfoque es total. De un Estado que no molesta a un Estado que provee. Y la tercera. La tercera es nuestra lucha actual, la de un mundo globalizado. Son los derechos de solidaridad, y su lema es, solidaridad. La pregunta ahora es, ¿cómo nos salvamos todos juntos? Ya no es una lucha individual, sino colectiva. Aquí entra el derecho a la paz, a un medio ambiente sano, al desarrollo de los pueblos. Son derechos que ningún Estado puede garantizar por sí solo. Esta forma de verlo como una historia de luchas sociales lo hace mucho más claro que una simple lista. Y supongo que el catalizador para que todo esto se pusiera por escrito a nivel mundial fue el desastre del siglo XX. Precisamente. El texto lo menciona. Había antecedentes, claro, como el cilindro de Ciro o la Carta Magna, pero las dos guerras mundiales fueron el electroshock que necesitaba la humanidad. El Holocausto demostró que los estados podían cometer atrocidades inimaginables contra sus propios ciudadanos. El mundo dijo nunca más. Y de esa voluntad nace, en 1948, el documento fundacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La de DUH, todos hemos oído hablar de ella. Pero el temario hace una distinción importante sobre su naturaleza legal, ¿no es así?
Sí, y es un punto fundamental. La DDUH nació como una declaración de ideales, un estándar común de logro, como dice su preámbulo. No era un tratado legalmente vinculante. Ningún país podía ser llevado a un tribunal por incumplirla. Era, por así decirlo, una declaración de buenas intenciones con una autoridad moral inmensa. Entonces, nació sin dientes legales. Exacto. Pero su influencia ha sido tan masiva que con el tiempo ha ocurrido algo fascinante. Muchos de sus artículos se consideran hoy derecho consuetudinario. Esto suena técnico, pero la idea es simple. Son reglas no escritas que casi todos los países han llegado a aceptar como obligatorias por la pura fuerza de la costumbre y la convicción. Es como una ley universal que ha surgido de la práctica. Pero aún así, esa buena voluntad no era suficiente. Hacía falta un mecanismo con más fuerza. Desde luego, había que ponerle dientes a la declaración, y eso tardó casi 20 años. En 1966, la ONU da el paso definitivo y aprueba 2 tratados internacionales que convierten esos ideales en obligaciones legales para los estados que los firman. Ah, los famosos pactos de Nueva York. Esos son. Y aquí el temario vuelve a ser una distinción clave, porque no crearon un solo pacto, sino 2. ¿Por qué? Por la Guerra Fría, esencialmente. El mundo estaba dividido en 2 bloques. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, priorizaba los derechos de primera generación, los de no te metas. Libertad de expresión, voto. Eso es. Y el bloque comunista, liderado por la URSS, priorizaba los de segunda generación, los de ayúdame, sanidad, trabajo. No se pusieron de acuerdo, así que la solución fue crear 2 pactos distintos reflejando esas 2 generaciones. Vale. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ese. que recoge los derechos de primera generación. Y lo más importante para la labor policial, su obligación es de cumplimiento inmediato. Los estados deben garantizarlos desde el minuto 1. No hay excusas. Esto afecta directamente a las detenciones, la custodia de personas, la prohibición de tratos humanos. Y para vigilarlo se crea el Comité de Derechos Humanos. Y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recoge los derechos de segunda generación. Y aquí la obligación es muy diferente. Es de cumplimiento progresivo. Los estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. O sea, se reconoce que no todos los países tienen dinero para garantizar una sanidad o educación universal de la noche a la mañana. Es un objetivo a alcanzar poco a poco. Así que la ONU pone las grandes reglas del juego a nivel mundial, con un nivel de exigencia distinto según el tipo de derecho. Pero aquí en Europa la cosa fue un paso más allá. Mucho más allá. Tras la guerra, aquí se hicieron una pregunta clave. ¿Y si creamos no solo un manual de reglas, sino también un árbitro con poder real para pitar las faltas a los propios estados? Y así en 1949 nace el Consejo de Europa, que es importante no confundir con la Unión Europea. Su objetivo era ese, blindar la democracia y los derechos humanos en el continente. Y su joya de la corona fue el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. La joya de la corona y su arma más poderosa, la creación de un tribunal de verdad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TED, con sede en Estrasburgo. Esto lo cambia todo. Por primera vez, un ciudadano de a pie, una vez agotados todos los recursos en su país, puede sentar en el banquillo a su propio Estado y acusarlo de violar sus derechos. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que este Tribunal Europeo puede condenar a España y obligarla a cambiar una sentencia o incluso sus leyes? Eso es una pasada, ¿no? Ocurre a menudo. Ocurre, y sus sentencias son vinculantes y obligatorias. Han forzado a España y a todos los demás países miembros a cambiar leyes y prácticas en temas como las condiciones penitenciarias, la duración de los procesos judiciales o la libertad de expresión. Pero claro, llegar a Estrasburgo no es fácil. El temario destaca los 2 requisitos de admisibilidad más importantes. El primero, imagino, es que no puedes saltarte a los tribunales de tu propio país. Exacto. Tienes que agotar los recursos internos. Hay que pelear el caso hasta la última instancia judicial en España, que normalmente es el Tribunal Supremo, y, si el caso lo permite, el Tribunal Constitucional. El TED no es una tercera o cuarta instancia, es un supervisor externo. Y el segundo requisito, el plazo. Una vez que tienes la última sentencia de los tribunales españoles, tienes un tiempo limitado para presentar tu demanda en Estrasburgo. Y este es un dato clave a memorizar porque cambió hace poco. El plazo se redujo de 6 a 4 meses. Este cambio entró en vigor el 1 de febrero de 2022. Entonces, tenemos este sistema tan potente en Europa. La pregunta es,
¿Cómo se conecta todo esto con el trabajo diario de un agente en España? ¿Cómo entra el Tribunal de Estrasburgo en una comisaría o en un juzgado español? Aquí está el puente, la pieza que une todo el sistema. El artículo 10.2 de nuestra Constitución. Dice que los derechos fundamentales que están en la Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal y los tratados internacionales que España ya ha ratificado, como el Convenio Europeo. O sea que